asiento, quienes están de pie, luego de este tiempo de nuestras ofrendas. Y vamos a ir al libro de Romanos, capítulo 1, versículo 13. Romanos 1:13 dice así, en el nombre del Señor: estorbos que destruyen y estorbos que salvan. Y dice la Biblia en Romanos 1:13 de la siguiente manera: pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también con vosotros o entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. Amén. El Señor nos bendiga a través de su palabra. Lo vuelvo a leer más rápido. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis, muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. Un sentir en el apóstol Pablo, ¿cierto?, de estar con los hermanos, de gozarse, de ser bendecidos en un tiempo de encuentro, de comunión, pero ha sido estorbado, dice, ha sido estorbado. Y mira, definitivamente aquí vamos a ver, ¿cierto?, y la idea es también darnos cuenta cuando hay un estorbo que destruye, que daña, o un estorbo que viene, ¿cierto?, para aportar, para ayudar a nuestra vida. Definamos primeramente lo que significa la palabra estorbo. Yo les pregunté hace un momentito, y estorbo se refiere a cualquier persona, objeto, situación o circunstancia que dificulta, ¿ya? Que dificulta, que interrumpe o impide el desarrollo normal de una acción. Eso es un estorbo. Y en la palabra de Dios podemos ver que en la vida cristiana, como le he mencionado, existen estorbos que destruyen, es decir, todos aquellos que, ¿cierto?, nos impida a cada uno de nosotros para no ejecutar nuestro propósito, nuestra voluntad. Y a veces, ¿cierto?, hay estorbos también que vienen a dificultar el propósito del Señor en nuestra vida. Y hay estorbos que salvan, que sí ayudan, que sí aportan, los cuales podríamos decir que es todo aquello, ¿cierto?, que nos sirve como un freno en nuestra vida para no seguir un camino equivocado. Todo aquello que viene a poner un freno en nuestra vida para no seguir un camino equivocado, para no tomar decisiones que al final pueden ser un fracaso y amargura en nuestra vida. Así que ahí menciono, ¿cierto?, que a veces hay estorbos que van a destruir, pero a veces hay estorbos que van a salvar, que van a aportar, que van a ayudar, ¿ya? Y hablemos de los estorbos que destruyen. Vamos primero con esos estorbos que se presentan y que destruyen nuestra vida. Gálatas 5:7 en el Nuevo Testamento, libro de los Gálatas, capítulo 5, versículo 7, dice así en el nombre del Señor. Ahí también va a estar proyectándose tras de mí los versículos, pero vamos a ir avanzando con lo que dice Gálatas 5:7. Gálatas 5:7 dice: vosotros corríais bien. ¿Cómo corrían los hermanos? Bien, corrían bien. Pero luego dice: ¿quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer? ¿A quién? A la verdad. Mira, tenemos que comprender aquí que lastimosamente hay creyentes que con sus actitudes, ¿cierto?, con sus palabras, con sus
sus testimonios de vida a veces sirven más que de bendición, sirven de estorbo para otras personas. ¿Es así o no? Hay gente que aún es de iglesia y sirve más de estorbo para otros, de mal ejemplo, con sus actitudes, dejan la iglesia, no sirven al Señor, ¿ya? Y con esas actitudes, acciones y aún palabras, estorban a otras personas. Hay gente que son estorbo para los que quieren incluso acercarse al Señor. Hay gente que es como piedra ahí en el camino o en el zapato y perjudica a aquellos que quieren acercarse al Señor. Y estorban con acciones, un mal testimonio, sus palabras. Mira lo que dice, me parece muy interesante lo que dice Ezequiel, Antiguo Testamento, libro del profeta Ezequiel, capítulo 34, versículo 17 al 19. Usted lo puede buscar también ahí en su Biblia, ya sea de papel, en el celular, donde tenga allí la Biblia. Ezequiel 34, 17 al 19. Dice así: mas en cuanto a vosotras, ovejas mías, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo juzgo entre oveja y oveja, entre carneros y machos cabríos. ¿Os es poco que comáis los buenos pastos, sino que también holláis con vuestros pies lo que de vuestros pastos queda? Y que bebiendo las aguas claras enturbiáis además con vuestros pies las que quedan. Y mis ovejas comen lo hollado de vuestros pies y beben lo que vuestros pies habéis enturbiado. Hay unos dichos del Señor a su pueblo, a lo que le llama su rebaño, y les hace ver que comen, que van a buenos pastos, pero después interfieren o afectan lo que queda del pasto. ¿Y cómo lo menciona? ¿De qué manera? Dice, sino que también holláis con vuestros pies. Hollar no es solo pisar. Hollar tiene que ver con poner el pie y luego comenzar a mover el pie, ¿cierto? A modo de esconder lo que es el pasto, en este caso. Entonces, quien venía a comer después tenía que escarbar, tenía que comer un pasto alterado, con tierra ya enterrado, producto de haber sido hollado, y buscar de esa manera. Y así también en lo espiritual había esa actitud. O sea, comer como yo, pero al otro lo peor, o el otro que se las arregle, total yo comí, estoy satisfecho. Y así hacían con el agua. Bebían, pero el agua, ¿qué le pasaba al agua? ¿Qué decía? Era enturbiada, ensuciada. Ahí hay un ejemplo, y entiéndase espiritualmente, hermanos, que tenemos que reconocer que hay gente que se dice ser cristiana, que se dice ser creyente, que enturbian las aguas para los demás. Es decir, con un comportamiento hacen más difícil que otros lleguen a los pies de Cristo. Eso es hollar el alimento que queda o enturbiar las aguas. Hacen más difícil que otros coman, que otros se alimenten espiritualmente y que otros se acerquen al Señor. ¿Cómo se enturbian las aguas hoy en día? ¿Cómo se enturbian las aguas? Con un mal testimonio. Por ejemplo, con un mal testimonio, con la hipocresía, con pleitos, con divisiones dentro de una iglesia, con las críticas constantes, la murmuración, es decir, con un estilo de vida que contradice totalmente las enseñanzas del Señor. Diga conmigo, yo no quiero enturbiar las aguas. Yo no quiero hollar el alimento, el pasto, que es también de alimento y provisión para otros. Y es por eso, hermanos, que tristemente muchas personas dicen, si son o si así son los cristianos, prefiero quedarme en casa. Y no es que Cristo los haya rechazado,
es que encontraron el agua enturbiada. Por eso es una tremenda decisión, la preocupación que debe haber en cada uno de nosotros de no enturbiar las aguas. Esforzarme hasta el máximo de siempre dar un buen testimonio, más si estoy diciendo que soy cristiano, más si estoy diciendo que voy a una iglesia a buscar del Señor, a recibir bendición. Debo entonces preocuparme de no enturbiar las aguas. Nosotros debemos preguntarnos, hermanos amados, continuamente, ¿estoy acercando personas a Cristo o la estoy alejando con mi manera de vivir? Una buena pregunta. Reflexionar. ¿Ah? ¿Estoy realmente acercando personas a Cristo o las estoy alejando con mi manera de vivir, con mi forma de ser, con mi comportamiento, con mis palabras y acciones? ¿Estoy edificando? ¿Estoy construyendo? ¿Estoy aportando? ¿Estoy siendo instrumento de bendición? ¿O estoy embarrándolas más, enturbiando las aguas? O sea, yo voy a la iglesia como yo, pero nada queda para los demás. Como testimonio de vida cristiana, como bendición o edificación para los demás. Mira, en el tiempo de Jesús los escribas y los fariseos no solamente rechazaban al Señor, y eran religiosos, sin embargo, los más religiosos eran los más opositores al Señor en los tiempos de Jesús. Escribas y fariseos no solamente rechazaban al Señor, sino que también ponían obstáculos para que otros se acercaran a Dios. Se la ponían al pueblo, a la gente, muy difícil. Y en la actualidad, hermanos amados, dentro de congregaciones también lamentablemente hay creyentes que tienen esa misma actitud. Son creyentes muchas veces que llevan muchos años congregándose, que dicen conocer la Biblia, que han recibido por tiempo mucha enseñanza, pero nunca deciden involucrarse más allá con el Señor o en el servicio del Señor. Y mucha gente, en lugar de animar a otros, los desaniman. Cuando uno espera de gente que lleva tiempo, el mejor testimonio, la mejor motivación, el mejor ánimo para uno también poder servir. Y a veces, hermanos amados, se critica a quienes quieren servir. Si hay alguien, por ejemplo, la crítica puede ser, vamos a ver cuánto le va a durar, tiene solo el entusiasmo, vamos a ver cuánto tiempo permanece allí. Y comienzan a veces esas actitudes, opiniones que no ayudan, que no aportan y que van apagando muchas veces el ánimo, el entusiasmo de quienes están dando sus primeros pasos en el servicio a Dios, en el servicio al Señor. La iglesia, nosotros, usted y yo, debemos ser siempre los primeros motivadores para que alguien busque de Dios, para que alguien sirva al Señor, para que alguien se consagre, se comprometa más con Dios. Animar, siempre animar, porque allá afuera en el mundo hay mucho desánimo, hay mucha desesperanza y desmotivación para la gente. Y muchos cristianos, antes de servir, hermano amado, de estorbo para otros hermanos y para su propia familia, la verdad que se debieran hacer una pregunta. Y es lo que quiero leer en Hechos 11:17, donde vamos a encontrar una pregunta que podemos hacernos, hermano amado, en esto de antes de servir de un estorbo para otros y aún para la familia. A veces hay familias que no se acercan a Dios porque a veces el mismo hermanito o la misma hermana está siendo un pésimo ejemplo, aún en casa, aún en la familia. Es tiempo de revisarnos, de examinarnos. Y mira lo que dice Hechos 11:17. Hechos 11:17. Si Dios, pues, les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Fíjese bien, si Dios pues les concedió también el mismo don
que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? ¿Quién soy yo para estorbar a Dios? ¿Quién soy yo para impedir que otro sirva, que otro se consagre más a Dios, que otro se comprometa con el Señor y con la obra? ¿Quién soy yo? Y lo define o lo muestra de esa manera. ¿Quién soy yo? ¿Para qué? ¿Que pudiese estorbar al hermano? No. ¿Quién soy yo o quién era yo que pudiese estorbar a Dios? A Dios. Y tenemos que saber que la palabra de Dios nos advierte, hermanos amados, de no servir de tropiezo o de estorbo para nuestro prójimo que quiere acercarse al Señor y que quiere servir a Dios. Mateo, libro o Evangelio de Mateo, 18:6, ¿qué dice? Mateo 18:6. Mateo 18:6. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno, y que se hundiese en lo profundo del mar. Es un ejemplo con una exageración que hace el Señor, pero es para demostrar lo grave, como lo ve el Señor, el hecho de ser tropiezo, o como dice acá, ¿cierto? Y bien lo dice así, que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí. No solamente pensando en los niños que se acercan al Señor, sino que pequeño porque se está dando los primeros pasos en la fe. Entonces, hay allí una advertencia de parte de Dios. Y ahí nosotros debemos comenzar con esto desde casa, desde lo que es el hogar, la familia, el cuidarnos de no ser estorbo para nadie cuando se trata, ¿cierto?, que podemos llevar a una vida a destruir, a desanimar. Porque recuerde que estamos hablando de dos tipos de estorbo. ¿Cuáles son? Los que destruyen y los que salvan. Y nosotros vamos a tener que estar atentos a estorbos que pueden destruir a una persona. Y a veces ocurre y parte en la misma casa, posiblemente, ¿cierto?, personas que se burlan porque un miembro de la familia está acercándose a Dios. A veces eso viene de parte del esposo, ¿cierto?, del marido hacia su esposa, su cónyuge, a los hijos, ¿cierto?, o incluso de alguien de la misma iglesia que de repente quiere buscar del Señor de todo corazón, pero alguien ahí en la familia, en el seno familiar, se lo impide, se burla. Alguien que quiere poner sus talentos al servicio del Señor, pero alguien de la misma familia se lo impide, se burla y le dicen que quizás es una locura. ¿Qué dicho se ha escuchado usted, por ejemplo, cuando alguien en la familia se opone o estorba para acercarse a Dios? Dígame usted mismo, para yo no mencionar tanto y me ayuda a predicar. ¿Qué le dijeron a usted alguna vez? La típica, fanática. Así le dijeron a la hermana. ¿Cuál otra? Allá aparece mi hermano. ¿Qué bicho te picó se usa hoy en día? ¿Y qué le pasa? Que está yendo a la iglesia ahora y en tono así de burla. O alguien dice, no, ya se le va a pasar esa idea. No te pongas tan religioso. Que no te agarre tanto el corazón, dicen algunos. Ten cuidado. Pero tenga cuidado el que critica, porque no vaya a hacer cosa que está luchando en contra de Dios. ¿Se acuerdan del versículo anterior? No estaba estorbando a la persona, sino que estaba colocando como un estorbo delante de Dios. Mire, dice la Biblia en Hechos 5, 38 al 39. Hechos 5, 38 al 39. Me acuerdo cuando me convertí yo al Señor, por ahí, claro, alguien me criticó, pero de mi familia encontré una muy buena disposición. De mi padre, sobre todo, que criticaba mucho en ese tiempo, como se le llamaba y se le llama hasta ahora, a los canutos, decía que salen a predicar y hablan de puro infierno, decía. Pero cuando yo le dije, papá, yo estoy yendo a una iglesia,
Ahí me dijo, no, te va a hacer bien. Me dijo. Gracias, dije yo. Bueno, él llegó después a la iglesia. Él se convirtió a Cristo, le hizo canciones al Señor, predicó el Evangelio y el Señor después se lo llevó. Así que, bueno, encontré buena disposición, gracias a Dios, en mi familia, pero hay gente que se la hace muy difícil. Por ejemplo, en países o lugares donde no se acepta todavía el cristianismo, la hermana Yanina en la India comentaba que hasta eran golpeados, las mujeres eran golpeadas en su casa, en su hogar, por acercarse al Señor, por acercarse y conocer a Jesús como su Salvador. Así que para algunos es muy, muy complicado. Hechos 5, 38 al 39 dice, y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Hay otra advertencia. Si es de los hombres, esto va a perecer. Si es de Dios, entonces va a permanecer. Pero no seas tú quien ponga el estorbo, que destruye con acciones, con palabras, a aquel o aquella que se está acercando al Señor. Hay gente muy extraña, hermano amado. Yo recuerdo tiempo atrás el caso de una joven que se estaba acercando a Dios, venía a los cultos y los papás comenzaron a criticarla, a prohibirle, pero no tenían ningún problema irse a una disco hasta la madrugada, cuando estaba más expuesta a peligros. Pero le prohibían ir a la iglesia, juntarse con jóvenes cristianos un sábado por la tarde, pero toda la disposición para que la niña lo pasara bien, ¿cierto? Y pudiese ir a discoteca, conocer cualquier tipo de gente y malos ambientes difíciles, oscuros, que a veces los hay, no digo a veces, hoy en día es realmente complicado, no solo por la hora, la droga y otras cosas más que se suman. Pero hay gente así, hay gente así, hay familias así, hay padres así, que aún lo bueno lo van a criticar o van a hacer estorbo, pero para lo malo, la maldad, toda la disposición. Y a veces no se entiende que Dios está llamando a una persona a volverse a Cristo, a comprometerse con Dios. Y entonces ya no luchamos ni estorbamos a la persona, sino que estamos estorbando un plan y un propósito del Padre, un plan y un propósito de Dios con esa persona. Diga conmigo, yo no quiero ser estorbo que destruye, sino que camino libre donde otros puedan transitar para la bendición, para acercarse a Dios y para conocer más del Señor en su vida. ¿Cuántos dicen amén? ¿Se entendió esto de los estorbos que destruyen? ¿Sí? Sí. Pero hay estorbos que, dijimos que salvan. ¿Quiere escuchar de eso o no? Dejamos hasta aquí nomás. Bueno, podríamos seguir hablando de estos estorbos que destruyen. La idea es que lo hablemos, lo mencionemos, lo veamos a la luz de la palabra para que yo no sea un estorbo para otro. Para que yo no le dificulte la decisión, el camino, el transitar a una persona que quiere caminar con Jesús, que quiere caminar con Dios. Algo toqué yo de lo que pasa a veces en la familia, pero a veces hay situaciones muy complicadas que se dan incluso en matrimonios porque ya sea ella o él se acercaron a Dios. Pero veamos los estorbos que salvan. Primera de Samuel, capítulo 3, versículo 12 al 13. Primera de Samuel, capítulo 3, versículo 12 al 13. Dice así en el nombre del Señor. Ay, me acordé de un caso. ¿Quién era que iba a buscar a la hermana a la salida del templo porque el marido tenía celos? No me recuerdo quién era, pero después
Tu papá. Papá de la Javi. Iba a buscar a la hermana Carolina porque tenía celos. Celos cuando miras a otros chicos, yo de ti tengo celos, le cantaba. Y la hermana Carolina iba a buscar del Señor, a alabar a Dios. Y resulta que un día el hermano Marcelo ya no esperó más afuera, sino que entró al culto, entró a la reunión y conoció del Señor. Amén. Entonces, después al hermano dan ganas de hacerle tanto tiempo perdido esperando afuera cuando la bendición estaba adentro. Cosas que pasan, si usted se da cuenta, porque a veces somos estorbo para otro. Y no entendemos que Dios tiene un plan. Una persona que llega a la iglesia no es solamente la persona, Dios tiene un plan con la familia, porque Dios trabaja con las familias. Amén. Dios quiere que todos vengan al conocimiento de Cristo el Señor. Amén. Den un aplauso al Señor por el hermano Marcelo, que pudo llegar a la iglesia. ¿Andaba por ahí mi hermano Marcelo? Salió para allá. Ya. Bueno, dejemos tranquilo al hermano Marcelo. Pero eso se da mucho, Eso se da bastante, más de lo que usted se imagina. Hasta que Dios toca los corazones y hace entender. Bueno, estamos ahora en los estorbos que salvan. Primera de Samuel 3, 12 al 13. Aquel día, dice, yo cumpliré contra Elí. Mire lo que dice. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre, por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Ahí vamos viendo ya un estorbo que pudo haber salvado a los hijos de este varón. Es el caso de Ofni y Finés, hijos de Elí, que era sacerdote, y que se comportaron, hermanos, pero horriblemente hasta que enfurecieron el corazón de Dios, haciendo una cantidad de cosas y de rebeliones. Eran hijos apóstatas, pero había una responsabilidad de un padre que era sacerdote. Así que no tanto la culpa era de los hijos, sino de un padre. Y el Señor se lo dice. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre, por la iniquidad que él sabe. ¿Sabía o no Elí lo que estaba pasando? Dios le dice, la iniquidad que él sabe. Ya se nos hacemos los lesos, hermano, y sabemos lo que está pasando. Dice, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Mire, podemos llamar estorbos que salvan, enfocado en lo que se refiere, ¿cierto?, aquí a este versículo. Y ya tiene que ver con la responsabilidad. Responsabilidad que como familia, tanto terrenal como en lo espiritual, tenemos que estorbar. Tenemos que estorbar para que las personas no sigan enredados en su maldad, no sigan enredados derechamente en su pecado, en relaciones, cierto, que a lo mejor van a traer graves consecuencias y van a causar destrucción, vicios, malos caminos. Nosotros, específicamente digo, los padres tenemos que poner ahí una llamada de atención, porque sabemos lo que está pasando y Dios nos va a pedir cuenta. Recuerde que Dios nos va a pedir cuenta de lo que hemos hecho y de lo que no hemos hecho en cuanto a nuestra mayordomía. Y debemos preocuparnos de una excelente y buena mayordomía delante de los ojos del Señor en lo que concierne o se refiere a la familia, el hogar. Porque a tu hogar, a tu casa va a entrar lo que tú como autoridad, como padre o mamá, dejes entrar. Entonces allí, esto le
le causa dolor al Señor y le habla, y más cuando tú eres un sacerdote, sabes lo que está pasando y no has estorbado a tus hijos sus malos caminos. Entonces, hermano amado, mire, aquí podemos ver que nuestro Dios le reclamó al sacerdote Elí por no haber estorbado a sus hijos, que con sus acciones estaban dañando el corazón del Padre. Es más, dice, estaban blasfemando el nombre del Señor. Y si había un Elí sacerdote, se esperaba que luego entonces esos hijos también desarrollaran sacerdocio en la casa del Señor o en el templo. Pero ahí las cosas estaban funcionando de una muy mala manera y Dios hace un llamado de atención. Hace un llamado de atención. Y sobre todo a Elí, porque le dice, tú no has estorbado a tus hijos en esta acción, en esta situación que se está presentando. Todos hablaban, el pueblo hablaba de esos hijos, todos tenían bien claro lo que estaba pasando, porque sabe usted que se metían aún con prostitutas en lo que era el templo. Entonces la cosa había llegado ya a un nivel al corazón de Dios que viene un remesón. Y si usted lee más adelante, la historia es muy trágica, hermanos. El fin de Elí es muy trágica, porque Dios como que esperó una acción distinta, un arrepentimiento. Dios esperó hasta que le dice, esto ya no da para más, porque ya el pueblo estaba siendo también testigo de todo esto y iba a trascender en lo espiritual. Y como padres tenemos la responsabilidad, hermanos, de estorbar los malos caminos de nuestros hijos. ¿Y cómo vamos a estorbar los padres? Tenemos dos cosas muy interesantes los padres, y quienes van a ser padres después, prepárense para sus hijos. Tenemos algo que se llama consejo y corrección. Consejo y corrección. Mire lo que dice Proverbios 19:20. Proverbios 19:20. ¿Por qué las cosas están tan mal hoy en día? ¿Por qué hay tanto hijo rebelde? ¿Por qué hay tanta...? Bueno, usted ya sabe lo que hay y lo que se presenta y daña y trae consecuencias tan complicadas. Es porque no hay consejo y no hay corrección. No hay consejo, no hay corrección. Yo soy de tiempo donde había consejo y corrección. Claro que se le pasaba la mano con la corrección un poquito a mi papá y a mi mamá. Mi mamá era la que más nos corregía. Yo conocía el cucharón de palo, pero no para revolver la olla. Se les pasaba la mano un poquito con la corrección. Pero vamos a Proverbios 19:20. Escucha el consejo y recibe la corrección. ¿Para qué? ¿Para qué vamos a escuchar consejo? ¿Para qué vamos a recibir corrección? Pero esto le cuesta mucho a la gente entender. No, que estamos molestando, estamos, ¿cómo dicen los lolos hoy en día? Hay una palabra que usa. Pero la Biblia dice, escucha el consejo, recibe la corrección. ¿Para qué? Para que seas sabio y aún en tu vejez. Para que seas sabio. Y dice, para que seas sabio en tu vejez. Usted hoy día vino al culto a recibir, ¿qué cosa? Consejo. Y corrección lo estará haciendo el Espíritu Santo en cada uno de nosotros, aún en mí, porque la palabra me habla a mí primeramente. Entonces el Señor está dándonos un consejo por medio de la palabra, pero también el Espíritu Santo se encarga de ir poniendo corrección en cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para que seas sabio en tu vejez. Así que, amados, mis amados hermanos, tenemos que estorbar también a nuestros hijos en este caso, ya que, mire, se transformó en un tema familiar acá. Tenemos que estorbar a nuestros
hijos para que no anden en malos caminos, para que no se pierdan en malos caminos. ¿Y qué vamos a hacer? Tenemos que también hacer uso de lo que es disciplina, que no le tiene que dar con una tabla con clavo al niño, en ningún caso, no estoy hablando de eso, sino que disciplina sabia, que le faltó desde un comienzo al sacerdote Elí para sus hijos. Tenemos que también hacer uso de la disciplina, sabiendo que muchas veces en el principio no será bien recibida, pero sabemos que es para bendición, como decía la Biblia, en su vejez, es decir, está hablando de más allá. O sea, no pienso en el ahora, pienso en el más allá, futuro, para la paz y tranquilidad de nuestra vida y la vida del hijo que está recibiendo consejo, corrección o incluso disciplina. Dice el libro de Hebreos 12:11, libro de Hebreos 12:11. Hebreos 12:11 dice: en verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. Nadie dice, ¡ja, ja, ja, qué alegre, me están disciplinando! No, porque en un principio, ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino que muchas veces de tristeza. Yo recuerdo que mi esposa me cuenta que el papá de ustedes, Febe, muchas veces les disciplinaba y después terminaba llorando con ustedes. Porque aún la disciplina en un principio no es causa de gozo, sino de tristeza. Pero después, ojo, da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Pero después, ¿qué pasa hoy en día? No hay disciplina, no hay consejo, no hay corrección. ¿Y qué pasa después? Después está el caos en las casas, en los hogares, en la familia. Tiempo de volver al consejo, a la corrección y a la disciplina. Si no, va a ser después sufrimiento. Sufrimiento en el hogar. Porque dice, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Porque un joven después ya cuando llega viejo se va a acordar, mi papá fue así, pero me sirvió, me ayudó en mi forma de vida, en mi trabajo, para yo también formar familia. Porque él aconsejó, corrigió y también aplicó disciplina cuando había que aplicarla. Y tenemos que comprender, hermanos, que Dios nos ha puesto, a cada uno de nosotros, nos ha puesto para estorbar y frenar los planes y maquinaciones de un enemigo común que tenemos los cristianos llamado, ¿cómo se llama? El innombrable, dicen algunos. La Biblia lo menciona, Satanás, el diablo y sus maquinaciones que están en contra de la familia, está en contra de la iglesia. Dice Jeremías, por ejemplo, Jeremías 1:10, dice, mira que te he puesto, Jeremías es una palabra del profeta, es profético, mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos para arrancar y destruir, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. La misión. Y es la misión nuestra, de la iglesia igual. Todo eso que nos menciona este versículo del libro de Jeremías, arrancar, destruir, arruinar y derribar, lo podemos hacer en el nombre de Jesús por medio de ¿qué? De la oración. Porque muchas veces, hermanos amados, hay que arrancar, hay que destruir, hay que arruinar para que algo nuevo crezca. Y hay muchas cosas que a lo mejor hay que arrancar, sacar de nuestro corazón, porque hay que reconocer con humildad que lo hemos hecho mal. Y que Dios nos está diciendo ahora que lo hagamos distinto. Entonces, quizás hay cosas que hay que arruinar y derribar en nuestra vida para lo nuevo. ¿Qué se hace cuando se va a plantar semillas o lindas plantitas en un jardín? Se desmaleza, se mueve la tierra, se sacan piedras, se prepara el terreno para que algo nuevo allí
pueda crecer y pueda tener algo lindo, algo hermoso. ¿Ah? Mire, Santiago 5:16 dice, porque yo le dije, ¿todo eso lo vamos a hacer de qué manera? ¿Con fuerza humana? No. Dios nos deja un medio que se llama la oración. Y dice Santiago 5:16, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Quizás hay que comenzar así a derribar, a destruir, a quitar lo que no corresponde en un hogar, en la familia, comenzar por la oración. Y quizás hay que también confesarse ofensas, lo malo que nos hemos dicho o hemos hecho el uno al otro. Orad unos por otros. ¿Para qué? Para que seáis sanados, para que haya sanidad. Y dice, y la oración eficaz del justo puede mucho. Recuerde que Dios, el Padre, a través de Jesucristo, a nosotros nos ve justo. A través y por medio de la obra de Cristo en el Calvario, nos ve justo. Entonces dice que la oración de esos justos puede mucho. Puede mucho. Vuelva a creer en la oración, en el poder de la oración, que puede cambiar las cosas, aún desde la casa, el hogar, en el matrimonio. Dios hace cosas grandes y tremendas, poderosas, cuando usted acude a la oración y lo toma como su medio para que las cosas cambien. Una esposa también tiene que allí, o una madre, ¿cierto?, tiene que aprender a hacer estorbo para los malos caminos que se están dando en casa, en el hogar. Y de esa forma una esposa también se transforma en una ayuda idónea. ¿Ah? Cuando, por ejemplo, pone una voz de alerta frente a algo, que de repente incluso el marido no le cae la teja, no se da ni cuenta que está haciendo algo que no corresponde. Dios pone a una mujer como esposa también para estorbar en un posible mal camino. Claro que no le diga después, te lo dije. Te lo dije. Si hay algo que le molesta a los varones cuando la esposa dice, yo te lo dije. Bueno, tenemos la oración. La madre frente a la acción mala de sus hijos, tiene que tener una voz de alerta, ¿ah?, de estorbo, en otras palabras, frente a lo que se está dando mal en una casa. Y con mayor razón el padre, que es sacerdote de la casa, del hogar. Si no, recordemos otra vez, ¿a quién? A Elí, con sus, como dicen los peruanos, engreídos hijitos que tenía. ¿Ah? Y nunca le dijo nada, y él sabía lo que estaba pasando. Por eso Dios pone a alguien a nuestro lado también y no nos deja caminar solo. ¿Qué dice al principio del libro de Génesis 2:18? Y dijo el Señor Dios poderoso, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Le haré ayuda idónea para él. Por eso dice la Biblia que en quien encuentra esposa, encuentra él el bien. Es que alguien por ahí leyó mal en una oportunidad y no leyó idónea. ¿Qué es la expresión ayuda idónea? Mire, no era mi intención transformar esto en un asunto de familia, de matrimonio, pero el Señor nos está llevando para allá. ¿Ah? Eran los estorbos nomás. Y alguien dijo por ahí que estorbo en ruso es suegra. Yo no creo eso, yo tengo una buena suegra. Bueno, esto es para que a usted no le cause un mayor impacto la palabra, hermano. ¿Qué es ayuda idónea? Volvamos a la palabra, no me distraiga. ¿Ah? Mire, ayuda idónea en ningún caso significa una persona que siempre dice sí, ¿ah?, sino que significa un apoyo fuerte, ¿ah?,
Las hermanas tienen que decir, yo soy un apoyo fuerte, colocado por Dios frente a nosotros para hacernos frente cuando sea necesario, para que se impida todo un camino equivocado que podamos tomar. ¿Ah? Eso se da a nivel, no solo pensando en matrimonio, hay ayuda idónea, a veces en trabajo de equipo. Es alguien que se pone al frente para decirte, mira, si vamos por este camino, estamos sonados, nos va a ir mal. ¿Ah? Y te muestra los argumentos, por esto, hay una experiencia anterior que cuando esto se hizo, en fin, ¿ya? Una ayuda idónea. Y Dios se le ocurre poner, en el caso nuestro, ¿cierto?, los varones, una ayuda idónea, para que entonces también pueda velar y estar atenta a algo terrible y que traería mucho dolor, en este caso al mismo matrimonio o al seno familiar. Volvamos a Elí. Así como Dios reprendió a Elí porque no estorbó la rebelión y el pecado de sus hijos, también una mujer, una esposa, ¿cierto?, cumple su papel de ayuda idónea cuando con amor, con sabiduría le dice muchas veces al esposo, ese negocio no le agrada a Dios. No tomes esa decisión. Por ejemplo, no abandones la iglesia. Oremos al Señor primero, frente a dar un paso, a tomar una decisión. ¿Ah? Necesitamos personas que nos amen tanto que cuando nos vean desviarnos tengan el valor de decirnos la verdad. ¿Sí o no? Lo repito. Necesitamos personas que nos amen tanto que cuando nos vean desviarnos tengan el valor de decirnos la verdad. ¿Le gusta a usted la verdad o no? Y no vaya a decir después, no me diga eso. Si yo ya lo hice, ya di el paso, ya estoy. Cuando nos digan la verdad, tomemos en serio, más si viene de una persona que nos ama tanto. Así que, amados, todos nosotros, querámoslo o no, seremos un estorbo de alguien. ¿Dónde están los estorbos aquí? Todos nosotros, queramos o no, seremos un estorbo. La pregunta es, ¿cuál es la pregunta aquí? ¿Seremos un estorbo negativo que con nuestras palabras, nuestro testimonio, alejemos a otros de Cristo? ¿O seremos un estorbo positivo que con amor, amén, ¿ah? Lo repito entonces, o seremos un estorbo positivo que con amor, consejo, corrección y oración impida que nuestra familia y nuestros hermanos se aparten del Señor? De eso quiero ser yo. Que impida lo malo, que impida que se aparten de Dios. Pidámosle a Dios entonces, hermanos amados, pidámosle a Dios que nuestra vida nunca sea un obstáculo para su obra, sino un instrumento. Mi vida, tu vida, sea un instrumento para acercar a muchos a Cristo y para detener a quienes están caminando hacia la destrucción. Seamos un buen estorbo para construir, para edificar y para bendición de otros. Qué triste esa historia, hermano, y me duele siempre cuando la leo, de Elí, que podría haber sido un tremendo estorbo de bendición para sus hijos. Porque el Señor así se lo dice. Esto está pasando con tus hijos y tú no los has estorbado. Y vino decadencia, vino aflicción, vino llanto, vino sufrimiento a ese varón, pero a todo un pueblo. Mire cómo las cosas trascienden. No solo un hogar, un matrimonio, una familia, sino que al pueblo, a los demás. Por eso, decidamos por ser estorbos, me incluyo, por ser estorbos que salvan, que ayudan y por sobre todo, ayudan a acercarse a otros al Señor. Porque solo en Él hay esperanza. Solo en Él hay esperanza. Solo Él puede dar lugar a un nuevo comienzo.
un nuevo comienzo. Un nuevo comienzo en lo personal, un nuevo comienzo como familia, un nuevo comienzo como pareja, como matrimonio, un nuevo comienzo, pero tomado de la mano del Señor. ¿Por qué? Porque un día domingo 2 de agosto vino una palabra y que me fue un estorbo, pero un estorbo para bien, para cambiar, para un nuevo comienzo, para proyectarme de una manera distinta. Que el Señor nos ayude, ¿sí o no? Mira, el Señor vino a ser estorbo y entregó su vida, su sangre, ¿pero para qué? Para salvación de cada uno de nosotros. Muchos no entendieron, ¿ah? Y por no entender, estaban de acuerdo con la crucifixión de Cristo, su tortura. Pero cuando después el Señor cumplió el propósito del Padre, ascendió, muchos de los que criticaron, no estaban de acuerdo, comenzaron a acudir al Señor, comenzaron a acercarse a Cristo. Caso, pero muy ejemplar, es el mismo Saulo que llamó, después pasó a ser el apóstol Pablo, quien consentía en la muerte de los cristianos porque veía a Jesús como un estorbo, hasta que el Señor le habló y le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón, dura cosa te es ir en contra del propósito o el plan de Dios. Amén. Le invito a ponerse de pie, vamos a orar al Señor. Cada uno, yo no voy a hacer invitación aquí adelante hoy día, pero cada uno, si la palabra te ha hablado, preséntese delante del Señor y que las cosas puedan ser distintas de aquí en adelante. Amén. Amén. Padre, gracias por tu palabra en esta hora que habla en nuestras vidas. Bendice a cada uno de mis hermanos, Señor. Gracias porque tu palabra es siempre viva, eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, Señor. Ayúdanos, Señor, para ser ese instrumento de cambio de vida, de salvación, de edificación para otros. Esos estorbos que salvan, esos estorbos que impiden lo malo, que impiden el daño, la maldad en lo personal, dentro de una familia, un hogar. Ayúdanos, Señor, para ser responsables en ese sentido, Señor amado, como vemos en tu palabra que hubieron otros que no fueron responsables y vino destrucción y caos al hogar, a la casa, a la familia, a un pueblo. Señor, que podamos escuchar siempre tu consejo. Señor, que tengamos siempre la disposición para recibir consejo, para tener corrección y disciplina en nuestra vida. Señor, porque allí estás tú salvándonos, guardándonos, Señor, protegiéndonos, Señor, de una consecuencia horrible. Bendice en esta hora los matrimonios, bendice la familia, bendice el hogar, bendice las casas, Señor, los hijos, Señor, bendice aquí a los jóvenes, Señor, a los que, Dios mío, tienen proyectos, Señor, que puedan esos proyectos ser puestos delante de ti en oración y hacer conforme a tu plan, conforme a tu corazón y a tu voluntad. Gracias, Padre, por este tiempo en el cual, Señor, tú nos enseñas a través de tu palabra. Bendice a mis hermanas, Señor, como madres, como esposas, Señor, en el nombre de Jesús, con gracia, con sabiduría. Así también a cada varón. Bendícenos, Padre, ayúdanos para ir caminando conforme a tu propósito y a tu voluntad en nuestras vidas. Bendice a los hijos, a los niños, a los jóvenes, Señor, que estudian, que trabajan, a los que están, Señor, en una relación, Señor amado, para, Señor, proyectar familia, matrimonio. Bendíceles, Señor, guía los pasos de cada uno, Señor amado, para que podamos hacer siempre, conforme a tu palabra, Señor, conforme a tu propósito y a tu voluntad. Gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, Señor, predicada, la cual nunca volverá vacía. Y tú haces lo que tienes que hacer en nuestra vida por medio de tu palabra. En el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Amén. Le invito a permanecer con sus ojos.